¿Ya vieron a Genaro Villamil en X? Anda muy orondo. Él recordando las reminiscencias, según dice, del neoliberalismo y algunos episodios de lo que fue el antiguo régimen al que ahora Andrés Manuel López Obrador, según este propagandista, sepultado y con ello, desde luego, hace la propaganda para la que es en realidad contratado. Y si se trata de hacer recuerdos, también recuentos, ¿quién no conoce a Genaro Villamil? Y quien no lo haga, todos entonces debemos saber que el actual propagandista del gobierno en 2001 promovió la transparencia y la creación del IFAI y 23 años después lo que hace es querer sepultar a ese Instituto de la Transparencia, siguiendo las órdenes y el dictado de Andrés Manuel López Obrador. Sí, Genaro Villamil es el mismo que luchó contra los poderes fácticos, ¿se acuerdan? El monopolio, el duopolio de las televisoras en favor de mayor competencia, siempre a las órdenes, claro está, de Carlos Slim, que entonces tenía un enorme apoyo a la revista Proceso para la que él trabajaba. Y claro, desde ahí y su activismo siempre se mostró, publicó un libro y lanzaba distintas peroratas siempre en contra de el odiado adversario que es los medios de comunicación privados. E incluso Genaro Villamil es uno de los críticos de los medios públicos que decía deberían de separarse totalmente del gobierno y ahora, como dice quien fuera su amiga Carmen Aristegui, los ha convertido él en una maquinaria de propaganda. Sí, es el mismo Villamil ahora que comenté de Carmen Aristegui, que durante muchos años, de 2000 a 2017, 2018, tuvo una gran amistad con la periodista e incluso declaró que era la mejor periodista de México. Y ahora el mismo Genaro Villamil es el que se queda callado frente a los embates en general de todos los periodistas y en particular, sí, así como se oye, de quien fuera su amiga. Genaro Villamil no conoce más lealtad que la que se le debe al propio poder. Y por eso ese mismo Genaro Villamil es el que traicionó a Rosario Robles, que le dio trabajo cuando faltaban medicamentos para el VIH y él no los podía adquirir. Y después, sin ningún prurito, se lanzó en una campaña de difamación que ahora legalmente queda dilucidada en favor de Rosario Robles. Ese es Genaro Villamil. El mismo que dice, y con razón, que ser gay no es ilegal. Ya dije, tiene razón. Lo que es ilegal es que una de sus parejas hubiera ocupado un cargo a instancias suyas de Genaro Villamil para el que no tenía ninguna preparación. Genaro Villamil es el mismo que se planteó como reportero hace ya 16 años. Y ahí en esas lides de la lucha contra los poderes fácticos a la que me he referido, dijo y publicó un reportaje que no era suyo, que lo recibimos aquí en Etcétera como un documento y que él firmó con su nombre y publicó en la revista Proceso, con todo y las faltas de ortografía y las afirmaciones falsas y los ejemplos y metáforas y estilacho, digamos, de un anónimo lector y dictador de La Pluma de Genaro Villamil. Y sí, el mismo que incluso promovió tanto ese reportaje que fue usado por su otrora amiga Carmen Aristegui y también por el periódico The Guardian, que debió de disculparse con Televisa porque en efecto esa cosa, ese masacote que en realidad no era un reportaje, no contenía información sólida para sostenerle el supuesto acuerdo entre Televisa, imagínense ustedes, y Enrique Peña Nieto para hacer
de el entonces gobernador del Estado de México, el presidente de la República. Sí, ese es el Genaro Villamil que quiere recordar el pasado de otros y olvida el propio, el que se ha entretejido un presente escupiendo sistemáticamente a un pasado que en efecto siempre fue mentira, como lo advertimos nosotros en Etcétera desde 2001, cuando yo soy director de la misma revista hasta la fecha, porque antes, desde luego que formaba parte de los conciliábulos y de los grupos que son más bien pequeñas mafias o guetos de poder para tratar en efecto de incidir dentro de nuestro intercambio público con muy poca claridad y con muy poco rigor y con muy poca transparencia. Los errores asiduos de Genaro Villamil son intencionados porque él lo que hacía era militancia, que no periodismo. Independientemente de que sea un ignorante, porque evidentemente Genaro Villamil, como todos los farsantes de la 4T, es un ignorante, es decir, independientemente de que haya hablado él del guapango de Montoya, es exactamente el mismo personero que haciendo un desabillé se quitó un suéter para mostrar en la playera lo que significa el símbolo de la Santa Muerte, lo que significa la apología de la violencia. No, 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 no. Nada de que se trata de un meme, se trata de una definición ideológica, política y también de un amago. Eso es Genaro Villamil. Un tipo que todavía, encima de todo, se siente con la autoridad moral él, como para decir quién sí y quién no. Tiene un pasado consistente cuando él mismo, en el propio fondo y con la revisión acurada de sus actitudes, de sus dichos, de todos aquellos elementos que estoy compartiendo con ustedes, queda claro que además de todo es un corrupto. Sí, Genaro Villamil es el que se clavó y ustedes se acuerdan bien, las antenas. El mismo miserable que sus cigarritos, Marlboro, pues fuma Marlboro, su coquita, Coca-Cola, por supuesto, la gran empresa del imperialismo yanqui, las aguas negras del mismo imperialismo, las carga a los pagos relacionados con los medios públicos que él ilegalmente encabeza. Pero hasta la coquita, reitero, y sus cigarritos y sus viajes a la tierra que le vio nacer, así de miserable. Y desde luego así de corrupto y de ineficaz, porque ha firmado contratos que ni siquiera han tenido verificativo y que han significado, como digo, y como hemos demostrado no solo Etcétera, sino otros medios de comunicación, una sangría ostensible al erario. Y así habla de honestidad. Y así habla de pasado y de inconsistencias, Genaro Villamil. Y así habla de amistad, de gratitud. Así habla de memoria. Así habla de memes. Así habla de eficacia. Así habla de medios de comunicación. Así habla de distorsiones informativas, porque él mismo también, incluso para difamar a Joaquín López Dóriga, publicó un cheque falso. Y solo les estoy dando en estos momentos algunos ejemplos, que ya son cerca de 20, 25, de toda una retahíla de los mismos casos que ustedes pueden leer en Los farsantes de la 4T, en el primer tomo y también, por supuesto, revisar el segundo tomo. Solo es cosa de que en estos precisos momentos, bueno, cuando termine este video, ustedes revisen Amazon o revisen Mercado Libre o aquí abajo en el número de celular, en el WhatsApp que se encuentra aquí en Etcétera, ustedes pueden recibir los informes respectivos justamente para tener una memoria clara de quién sí puede o no tener autoridad moral para juzgar, opinar, pasar por el crisol y el tamiz de la moral, de la ética. Imagínense ustedes el cinismo y la desvergüenza que tiene Genaro Villamil como para restregarle en la cara justamente, como he dicho, ese pasado tan lleno de farsa, tan lleno de propaganda, tan sumiso al poder, tan engañabobos, porque eso es Genaro Villamil. Como he dicho yo en distintas circunstancias, no es de ninguna manera ni un delito ni algo que tengamos que criticar el ser gay. Lo que tampoco podemos hacer en efecto es promover la homofobia y llamarle en ese terreno puto.
Pero lo que sí podemos decir es que es un cobarde, porque amparado en las filas del poder, es capaz de eso y demás, aún escupiendo en él mismo, en su propia historia, aunque esa misma historia sea una farsa.